Vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos. Les digo, el tema tiene el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver ahora. El arrepentimiento del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Hemos tomado Marcos capítulo 1, versículo 15. Su palabra la leemos entrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios de la vida. Diciendo, cuando empieza el Señor Jesús, su ministerio de predicar, de hacer cosas grandes y maravillosas, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es verdad, Señor amado. Habla, nos edifica, nos consuela, nos anima, nos exhorta a través de tu palabra. Que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, Señor amado. Cada día, Señor, esa palabra siga haciendo en nosotros cosas grandes y maravillosas. Danos ciencia y sabiduría, Señor, tanto a mí para predicar y a mis hermanos también, para que ellos reciban y tengan conocimiento, cada uno de nosotros, Señor, para ser cada día edificados, consolados, animados, exhortados a través de tu palabra. Y que crezcamos a la estatura del varón perfecto, del conocimiento tuyo, porque eso es lo que tú deseas, que te conozcamos más. Como no es lindo conocerte, sino a través de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, Padre, sabiendo que tú nos hablarás, tú nos harás todo lo que tienes que hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle aplauso al Señor. Bendito sea tu santo nombre. Viendo, pues, mi amado hermanos, este versículo, donde Jesucristo empieza su ministerio. Antes de él empezar su ministerio, recuerden que él tuvo una búsqueda profunda de Dios. Él se encerró. Entonces, todo cristiano que quiere servirle a Dios tiene que estar en constante oración, ayuno, intimidad con Dios, guardándose para Dios. Entonces vemos este versículo, como le dije al inicio, donde el Señor Jesús empieza a predicar este evangelio, donde Él dice, pues, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir eso cuando dice el tiempo se ha cumplido? Es el inicio de Jesús predicando. El tiempo se ha cumplido, o sea, aquí estoy yo, cumpliendo el ministerio que mi Padre me dio. El tiempo se ha cumplido, o sea, en Cristo Jesús, a predicar el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, y ahí dice, y el reino de Dios se ha acercado. Cuando dice el reino de Dios se ha acercado, es su gloria, su poder, su majestad, manifestándolo Él en la tierra. Su gloria, su presencia, su poder, el hacer milagros, maravillas y prodigios. Mi Cristo estuvo haciendo cosas grandes y maravillosas en la tierra. Ese era el reino de Dios que se había acercado. Mi Cristo en Dios, manifestando las bondades de Dios, las misericordias de Dios, su gloria, su poder. Entonces dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mi Cristo es el que se acerca al hombre. Mi Cristo, cuando empezó a predicar, Él se acercaba al hombre. El hombre, al ver a Jesús en la calle, ellos se acercaban para Él, porque Él estaba cerca de ellos. Así Él está cerca de cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado. Amén. Él está con nosotros. Entonces dice, y el reino de Dios se ha acercado. Ahí viene la parte principal. Arrepentíos. O sea que de corazón el hombre se vuelva a Dios.
en un arrepentimiento sincero. En todo arrepentimiento hay un cambio. Ese arrepentimiento es volverse a Dios, volverse a Él. Entonces, convertíos, o sea, habla que se conviertan de corazón y no fingidamente ni falsamente, sino que sea una transformación verdadera. Cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón, algo sucede en nuestra vida. Amén. Esa experiencia la pasamos todos nosotros. Cuando tú lo aceptaste a Él como Señor y Salvador, te arrepentiste de corazón, algo pasó en tu interior. ¿Sí o no, mi amor? Algo pasó, algo bello, algo hermoso. ¿Qué vino primero a tu vida? Claro, vino Cristo, pero ¿qué te trajo cuando vino a tu vida? Gozo, paz. Ese gozo y esa paz, felicidad que no teníamos en el mundo. Si tal vez lo tuvimos en el mundo, eran pasajeros, pero esa paz, ese amor que vino a tu vida, permanece hasta ahora. ¿Amén o no amén? Hasta ahora permanece. Entonces dice, arrepentíos y creed, o sea, acepta por la fe el Evangelio. Aquí no dice creer en el catolicismo, creer en el mormonismo, creer en el testigo de Jehová, creer en tantas religiones. ¿Qué dice? Creer en el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Palabra fresca, nueva que trajo mi Señor Jesús al hombre acá en la tierra. El hombre se quedaba maravillado al escucharlo predicar a Cristo. Quedaban asombrados de escuchar palabra que no era igual a los fariseos, a estos religiosos. Quedaban asombrados y maravillados de esta gente. Entonces, mi amado hermano, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, o sea, arrepentirse. Entonces, este arrepentimiento, arrepentíos, es un sentimiento de pena, de dolor interior, mi amado hermanos, por lo malo que se ha hecho. Cuando tú y yo tuvimos esa experiencia, ¿verdad?, de arrepentirnos, cuando tú estás orando, te acuerdas muchas veces las cosas malas que hiciste. Porque eso a mí me venía antes. ¿Y qué hacía yo? Perdóname, Padre, porque yo lo hice en ignorancia. Perdóname, Señor. Y ahí hallábamos el consuelo de Dios. Porque nuestro Señor es bueno. Entonces, arrepentíos. Sentir pena, dolor interior por lo malo que se hizo. En ese arrepentimiento pues examinamos, consideramos, reflexionamos, pensamos lo malo que hicimos. Y tú al pensar tantas cosas malas que hiciste y ahora te das cuenta las cosas buenas que te ha dado Dios al darte la nueva vida, ¿verdad? Te hace ver y meditar, wow, qué cosas grandes y maravillosas hiciste, Señor. De ser esto, ahora soy diferente. Ahora pienso diferente, ahora actúo diferente, ahora hablo diferente, ahora escucho lo que debo escuchar y rechazo lo que no debo escuchar. ¿Sí o no? Ese es el cambio, ese es el arrepentimiento sincero, mi amado hermanos, que nos llevó a que Él venga a vivir a nuestra vida y a caminar como Él quiere que tú y yo caminemos, en obediencia, en obediencia. Entonces, mi amado hermano, esto nos indica cómo ser salvos. ¿Cuáles serían los pasos que tú y yo llevamos para ser salvos? ¿Qué hubo primero para tú y yo tener ese encuentro personal con Jesucristo? Entonces, primeramente habla de una confesión que sale de nuestros labios para ser salvos. ¿Sí o no? Para tú y yo ser salvos, tuvimos que hablarlo, confesarlo. Todos hicimos oración, ¿sí o no? Si no lo hiciste, ven acá para hacerlo. Todos hicimos esa oración. Entonces ese es el primer paso. Él te atrae con lazos de amor, sin ser nada todavía, no conocer al Dios verdadero. Él te trae. Y te dio de su espíritu ese momento para que te tengas a Él. ¿Ah?
Entonces ahí Él te da esa facultad para reflexionar y pensar qué mal es. Entonces ahí viene esa confesión de tus labios. ¿Qué le vas a confesar? Como Señor y Salvador. Una vez confesado, porque eso se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, la confesión que hacemos tú y yo. Eso ahora en las redes sociales andan diciendo que es por gusto, el cristiano, eso no existe en la Biblia, que tú tienes que hacer esa oración de fe, eso no existe, dicen estos liberales. Pero tú y yo cuando hicimos esa oración pasamos una experiencia hermosa, ¿sí o no, hermano? Una experiencia hermosa cuando lo confesamos de corazón, nos arrepentimos de corazón, pasamos una experiencia hermosa, algo que nunca puede compararse a cualquier cosa de felicidad, de gozo que hay en el mundo, no puede compararse. Entonces una vez, amados hermanos, que hicimos esa confesión, viene la justificación, amados hermanos, que es en la fe en Cristo Jesús. O sea, lo que Él hizo en la cruz, lo que Él pagó en la cruz, el precio que pagó Él, amados hermanos. Entonces, ¿cómo se activa esa palabra para que haya arrepentimiento en el gentil no convertido? ¿Más qué dice de ti? Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. El que no vaya, ahí está. Ahí está. Miren lo que dice. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Desde el tiempo de Jesús, cuando Dios dejó a sus apóstoles, a sus discípulos, ellos anduvieron predicando esta palabra. Donde dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Cómo va a estar cerca de ti la palabra en tu boca? Porque aquí dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Todo lo que tú hablas, ¿de dónde sale? De adentro. Todo lo guardado, todo lo estudiado va a salir de adentro. ¿Y por dónde se va a manifestar? Por los oídos. Tú vas a hablar por los oídos, por los ojos, no por la boca. ¿Sí ves? Entonces los apóstoles y todos los discípulos, como estaba la palabra en ellos, en su corazón, lo empezaron a predicar, lo empezaron a hablar al gentil. ¿Quién es el apóstol de los gentiles? El Papa. Pablo, él es el apóstol, él es nuestro apóstol. Pablo, no Pedro. Pedro es de la circuncisión, de los judíos. Pablo es de los gentiles, de nosotros. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Tú y yo somos salvos por fe. Él depositó fe en ti para que creas en aquel que no lo veíamos. ¿Sí o no? Cuando tú te acercaste a Él, Él puso la fe del Espíritu en tu corazón para que creas en aquel que no lo veíamos. ¿Sí o no? Faltaba de hacer la oración para que experimentemos ese gozo y esa paz, esa venida del Espíritu Santo. Todavía no venía y no hacíamos la oración. Una vez que venimos, Él puso la fe y lo confesamos, ahí se manifestó esa fe en realidad en nuestras vidas. En gozo y en paz, en felicidad. Eso es lo que le damos gracias a Dios, hermano. Cuando eras desdichado en el mundo, cuando tenías felicidades momentáneas, cuando nada te llenaba, cuando buscabas placeres en el trago, en la droga, en el sexo, nada llenaba. ¿Ah? Y siempre se vivía desdichado, amén o no amén. Buscaba las vanidades, la ropa, los lujos, tantas cosas, no te llenaba y vivíamos una vida desdichada. ¿Sí o no? Siempre había tristeza en la intimidad de nuestros hogares, de nuestros cuartos, cuando estábamos en Cristo. Siempre había tristeza, siempre había dolor. Eso que hay muchos. Llegabas a tu cuarto y te sentías vacío.
Llegabas de disfrutar, de deleitarte con tus amigos en los bailes, en la discoteca, en el trago, en la droga. Llegabas a tu cuarto, llegabas muchas veces a llorar. Triste. Otros no todavía, porque parece que no les llegaba el tiempo, pero cuando ya llega el tiempo de Dios empiezas a sentirte mal, empiezas a sentirte desdichado. Es porque Dios está tratando. Dios está tratando. Así nos pasó a nosotros. Pienso yo que ustedes también. Empezaron a sentir una desdicha, que no te llenaba. Era Dios que estaba preparándote en el camino para atraerte. Eso hizo con muchos de nosotros. Ven acá, mi hijo, yo te voy a dar ese verdadero gozo, esa verdadera felicidad que no sientes y estás desdichado. Ven a mí. Yo voy a llenar todo tu ser de gozo y de paz. Den aplausos al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Yo sí soy bien agradecido de Dios, bien agradecido de Dios. Un hombre amargado, no se reía, desdichado, infeliz. Así era. ¿Sí? Ayer hermano me reía, yo hermano. Algo faltaba. Ese algo era Cristo. Amén. Ahora sí nos reímos, a ver, ríense. Sí, ya voy a ver, no sé cómo. Ven que yo tengo la oración, lo llamo muy frío porque tengo la oración. Y él hace la oración con profecía. Usted es apóstol. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Entonces, mi amor, hermanos, ya viendo ahora Romanos 10:9, dice que si confesares, o sea que si le reconoces y lo admites, ¿qué dice? Con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí está hablando los labios, la boca, que tiene que confesar, tiene que hablar. Que Jesús es el Señor. Ahí viene el acto que hace el Espíritu Santo. Y creyeres en tu corazón, eso no es tuyo ni mío, el de creer en Él. Él puso para que creas en Él cuando Él te estaba llamando, cuando tú ibas a hacer oración. Él puso en ti. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Somos salvos o no somos salvos? Somos salvos, mi amado hermano. Es medio raro, pero eres salvo. Entonces se acepta la verdad de su resurrección y de su encarnación. O se acepta la verdad de su encarnación y su resurrección. Yo no que tú y yo lo aceptamos eso. Creemos en eso. Creemos que Él se reencarnó en un cuerpo humano. ¿Amén o no amén? Él anduvo en un cuerpo humano. La diferencia es que Él era Dios. Nació sin pecado, era diferente a nosotros. Pero andaba en un cuerpo humano que se cansaba, tenía sed, tenía que dormir, tenía que comer. En ese cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano era Dios mismo, sin pecado. Que si Él quería hacer cosas extraordinarias más de las que hizo, Él las podía hacer. ¿Por qué no las hacía? Porque estaba limitado a la voluntad del Padre como hombre. Ahorita allá arriba en los cielos Él tiene toda la autoridad y todo el poder de hacer lo que Él desea hacer. Amén o no amén. Aquí queda limitado en Cristo, porque vivía sometido al Padre. ¿Por qué lo hacía eso? Como ejemplo para nosotros. Vivir sometidos al Padre tuyo. Ese fue el ejemplo de Él. Él podía o no podía destruir a Satanás cuando lo tentó. Él podía solo desaparecer de mi vista. Pero no lo hizo porque estaba sujeto al Padre en su cuerpo de hombre. Entonces, eso es un ejemplo para ti y para mí. Obedecerle a Él, al Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aceptamos la verdad de su encarnación y su resurrección. Resucitó al tercer día, amén o no amén. ¿Tú lo viste? ¿Por qué crees entonces? Por la fe en su palabra. ¿Sí o no? La convicción segura de lo que está aquí es verdad y yo lo creo. Si dice la Biblia que mi Cristo
resucitó al tercer día. Yo le creo. Amén o no amén. Y nadie me saca eso de mi cabeza, de mi corazón, de mi alma. Nadie me saca eso. Él resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén o no amén. Nadie nos quita eso. Y que va a venir por segunda vez. Nadie nos quita eso. Nos va a venir a ver a nosotros. Amén o no amén. ¿Ah? Esa es la fe del Espíritu que pone en tu vida para que creas o creamos. Porque sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, sin el Espíritu Santo, era una fe limitada, una fe humana. Ahora sí tenemos la fe del Espíritu Santo. Creemos todo lo que está escrito aquí en su palabra. Esa es la seguridad. Entonces, que le levantó de los muertos como prueba de que Jesús finalizó la obra necesaria para esta salvación y que Dios quedó satisfecho con la obra terminada del Señor Jesús. Quedó satisfecho. El único que cumplió la palabra, ¿quién fue? Jesús. Que cumplió la ley, Jesús. Él fue el único que pudo cumplir. Ahora Él es nuestro ejemplo. Ahora en esa muerte que Él cumplió en la cruz del Calvario, murió y cumplió la ley, nos da a nosotros esa autoridad para poder vencer también. ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. ¿Amén o no amén? Así también nosotros podemos vencer al mundo. ¿Amén o no amén? Podemos hacerlo. La diferencia es que muchos viven enamorados del mundo. Es muy diferente. Nosotros lo miramos, lo saludamos y seguimos adelante. Miramos a Cristo y no al mundo. Amén. Estoy hablando en las vanidades, lo que hay en el mundo, los placeres, los deleites que no llenan al hombre. Eso estamos hablando. Entonces, el creer con el corazón es la capacidad mental y emocional que tomamos también para aceptarle. Después, cuando tú le aceptaste, empiezas a meditar y a razonar. Qué bello, ¿no? Qué experiencia bella pasé con ese Señor bendito que me llamó a su regazo. Me cambió y me transformó. Porque usted sí se puso a pensar cuando se hizo la oración, después que pasó toda esa belleza que pasó en nuestras vidas, ¿sí o no? Porque yo después que ya acepté a Cristo, yo me puse a pensar, wow, qué extraordinaria es la presencia de ese Dios, decía yo. Me siento diferente, ¿sí o no? Nos sentimos diferentes. Porque vino la nueva naturaleza a través del Espíritu Santo. Te sientes livianito. ¿Ah? Ya no sientes ninguna carga de esa carga de pecado que llevábamos cuando estábamos sin Cristo. Entonces ahí uno empieza a razonar y a reflexionar, wow, qué extraordinario ha sido esa experiencia con Él. Entonces cuando lo aceptamos como Señor, pasamos o cambiamos de dueño. Antes, ¿quién era tu dueño antes de que venga Cristo? ¿Quién era tu dueño primero? Primero era tu carne. Ese era tu dueño. ¿Ah? Porque, como siempre digo, muchos culpan al diablo por ciertas manifestaciones carnales. Culpan al diablo y eres tú mismo. Somos nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestra propia concupiscencia. ¿Ah? Porque lo que primero cae es tu carne. Cuando cedes a las cosas del mundo, cuando cedes a los placeres de la carne. ¿Ah? Entonces ahí es donde tu carne empieza a caer en la concupiscencia. Una vez que tu carne empieza a debilitarse, a darle acceso voluntario a las cosas que te gustaban en el mundo, empiezas a darle entrada, ¿ah? Y se hace constante esa entrada, constante. Ahí es donde recién va a entrar en acción el papá de esto. ¿Ah? Va a entrar en acción los demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dimos una abertura para que él tenga el derecho de entrar. Entonces, por eso debemos guardar nuestra vida. Guardar nuestras vidas para él. No estar jugando con el pecado. No estar coqueteando al pecado. Hablando de las cosas que te gustaban, ¿no? Yo pienso aquí en cada cabecita es un mundo. Eso cuando yo
iba en el carro, iba a ese niño empezaba a pensar. Yo decía, iba en el bus, porque a veces cuando voy, yo voy pensando, a veces hasta bobera, no es nada malo. Muchas veces empiezo a filosofar. ¿Qué sabe lo que es filosofar? Esos tarados científicos, los grandes sabios, empiezan a filosofar. Ven a un mosco con 2 patas, empiezan a filosofar. ¿Por qué tiene 2 patas? Empiezan a sacarle un resultado para dar a entenderse entre ellos, pues tarados eso que tiene 3 patas, a lo mejor nació así. Empiezan a buscar un razonamiento para llegar a un fin. Eso más o menos filosofar. Entonces yo iba en el carro y decía, tantas personas aquí, decía yo, ¿qué estarán pensando? ¿Cuál será su pensamiento? Y ahí me vino, cada pensamiento es un mundo. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí cada pensamiento es un mundo. Pero ese pensamiento tiene que estar ahorita es para Cristo. No en tu casa, no allá, no acá, no para allá, no. Ese es solo pensamiento que somos tú y yo. Somos un mundito, cada pensamiento tiene que estar es aquí. Aquí. No por otro lado. Si estás por otro lado, pensando en otras cosas, ven para hacértelo así. ¿Sí? Aquí tienes que estar tu pensamiento. Aun cuando le alabas, aquí tiene que estar tu pensamiento. Él. El aplauso del Señor. Entonces, ¿qué mundo eres tú? Marte, Júpiter, Saturno, el planeta Sol. Entonces, mi amado hermano, cuando le aceptamos a Jesús, cambiamos de dueño. Ya no somos de aquel que nos gobernaba. Ya no le pertenecemos a aquellos que guiaban nuestro camino a la maldad, a la iniquidad, a tantas cosas malas y perversas. Ya no somos de él. Ahora, ¿quién es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro jefe? ¿Quién es? Jesucristo, Cristo. Él es nuestro dueño. Entonces Él es nuestro dueño y estamos a sus órdenes. ¿Te dice algo? Amén. Lo voy a hacer. Amén. O cuando te dice algo el Señor, no quiero. Porque de aquí habla el Señor. De aquí habla el Señor. Cuando tú lees un tratado, te está hablando el Señor. Cuando alguien te da una palabra, te está hablando el Señor. Cuando tú estás leyendo la Biblia es donde más te habla el Señor. Pero muchos no le hacen caso. Muchos no le obedecen. Y eso es terrible porque es de Dios que está hablando. Y no hacerle caso es al mismo Dios que le está diciendo no molestes. No quiero nada. Eso le estás diciendo. Mi amado hermano. Entonces cambiamos de dueño y ahora somos dueños, somos hijos de Él. Le pertenecemos a Él y estamos a sus órdenes para servirle. No es solo ser salvos por este Salvador bendito, sino reconocerlo como Señor. ¿Ah? Él es nuestro Señor. Él es todo para nosotros. ¿Ah? Porque le pertenecemos a Él. A Él le pertenecemos. Y a Él iremos a Dios. Entonces estamos a sus órdenes, hermano. Somos de Cristo. Usted y yo somos de Dios. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. Primera de Juan 4:6. Somos de Cristo. Segunda de Corintios 10:7. Ahí están los textos bíblicos donde dice que somos de Él, le pertenecemos a Él. Nadie, dice, lo podrá arrebatar de mi mano. A los hijos estamos hablando. No a los bastardos, sino a los hijos. A sus verdaderos hijos. Nadie los puede arrebatar de su mano. Porque Él nos tiene agarrados. Y si tal vez llegáramos un poquito a resbalar,
por esa fidelidad que tú tuviste, Él te vuelve a agarrar más fuerte para que no te aflojes. Así es Él. Él es fiel para aquellos que le son fieles. Amén o no. ¿Ah? ¿Cuántas veces teníamos que haber sido cortados? Pero Él se acuerda de esas fidelidades tuyas. Tú trataste de agradarle y servirle a Dios. Él se acuerda de eso. ¿Ah? Y hace misericordia y te vuelve a dar otra oportunidad. Pero no abusemos de eso. Entonces no es solo ser salvos por el Salvador, sino reconocerlo como Señor. O sea, es rendirnos a Él de una manera absoluta, completa, total en obediencia. Veamos Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, creer es pensar y no es solo un sentimiento. Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, estamos hablando de ese verdadero arrepentimiento que da el Espíritu Santo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la fe sale de su silencio para pronunciar y proclamar su gloria y su gracia. ¿Ah? Entonces cuando tú y yo le confesamos a Él como Señor y Salvador, ya salieron palabras de adoración, de alabanza a Dios. ¿Amén o no amén? Ya no te salen cuando tú le aceptaste ya al Señor y tuviste esa experiencia con Él. Ya no te salen las malas palabras. ¿Sí o no? Porque aquí muchos hayan sido mal hablados, sucios, puestos con la boca. ¿Sí o no? Muchos hayan sido así. Pero cuando tú le aceptaste de corazón, ¿qué salió? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? Ya gente salían malas palabras. Y eso es de asombrarse, ¿sí o no, mi hermano? Eso es de asombrarse. ¡Wow! ¿Qué hizo el Señor dentro de mí? Que me sale alabanza, ya no puedo insultar. Te sale gloria a Dios, te insultan, aleluya, te vuelven a insultar. Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Ah? Hubo un cambio de boquita. Yo iba a decir trompita, pero es de boquita. ¿Por qué ya la boca no habla cosas malas? Porque el interno fue cambiado y transformado. Todo sale de adentro. ¿Mm? Mis ojos cambiaron. ¿No te quisieron un transfusión de ojos? ¿No? Espiritualmente tus ojos cambiaron. De ver lo malo ahora ves lo bueno. ¿Ah? Ahora ves la gloria de Dios. Ya no escuchas para todo lo malo. Que ya no caminan a lo malo. Todo eso cambió el Señor. Amén o amén. El aplauso a ese poderoso Dios. Hablar de esas maravillas que Él hizo en ti y en mí me llena de gozo, me llena de felicidad. Saber que así como me cambió y me transformó a mí, a Él también lo cambió y lo transformó. Amén o no amén. Me están américas. Entonces, mi amado hermanos, con la boca se confiesa para salvación. Entonces no se trata entonces de un mero sentimiento del intelecto, del pensamiento, sino de una verdadera aceptación de todo lo interior que ya fue afectado con la presencia de Dios a través de su poderoso Espíritu Santo. Y ahí es donde nos lleva al arrepentimiento de corazón. Cuando estábamos en Cristo, ese fue un arrepentimiento de corazón, porque el que nos tocó lo hizo. Vino el arrepentimiento de corazón. Y ahí Él empezó a hacer la obra en nosotros, obra grande y maravillosa. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hay en el mundo? Tristeza. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. O sea, parece que fuera tristeza, lamento, lloro, no. Eso es, mi amado hermanos, un arrepentimiento para salvación. Porque tú te arrepentiste, lloraste tal vez, te quebrantaste, como que tuviste un sufrimiento interno. Eso es el producto de la salvación que estaba llegando a tu vida porque te arrepentiste de corazón.
Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? O sea, hay que arrepentirse. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Peor aún si ofendimos o hicimos algún delito. ¿De qué no hay que arrepentirse? Ahí viene pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. ¿Cuántas veces cuando tú estabas en Cristo te arrepentiste? Produjo en ti tristeza. ¿Cuántas veces? Pero no podías cambiar. Ese producto de arrepentimiento te llevaba a tristezas, pero que te conducía ¿a dónde? A la muerte. No era un arrepentimiento sincero, no era de corazón. ¿Por qué? Una vez que tú te arrepentías cuando hiciste lo malo, volvías a hacer nuevamente lo malo, y aún más peor, porque eso iba en proceso. El pecado va en proceso. Amén o no. Cuando estábamos en Cristo, fuimos desarrollándonos en la maldad y en la iniquidad. Así es diferente vuelta aquí en el Evangelio. Nosotros nos vamos desarrollando ¿en qué? En santidad y en obediencia. Vamos desarrollándonos para llegar un día a ser perfecto conforme a la voluntad de Dios que quiere de cada uno de nosotros. Estoy hablando de una perfección humana que alcanzaremos limitadamente, pero sabemos que llegaremos a ser perfectos allá como Dios, como los ángeles, como estuvimos allá arriba. Allá sí. Pero acá tenemos que seguir perfeccionándonos para que ese arrepentimiento que es de tristeza no nos lleve a la muerte. Porque si tú te arrepientes de boca nada más, eso va a producir muerte para la vida de aquel que no se arrepintió de corazón. ¿Qué es el arrepentimiento? Si yo pido perdón, me arrepentí, ya no me acuerdo de eso. Y no lo noto ni le digo a nadie, ya pasó eso, punto, olvídalo. Ya no lo traigo a memoria. Entonces, si yo no lo hago, vuelvo a recordarme de eso y empiezo a hablar, no lo hiciste de corazón. Entonces eso está produciendo tristeza para muerte. Perdonar es olvidar, amén o no amén. Tú seas perdonado y es olvidado, ¿verdad? Si no lo has hecho, nuevamente te digo, ven para orarte. Que hagas la confesión de eso. Perdonar es olvidar, no recordar nada. Entonces, mi amado hermanos, esa tristeza del mundo, ¿dónde conduce? A la muerte, mis amados hermanos. La confesión, cuando tú y yo lo hicimos, tiene que ser pública, amén o no, para que haya ese verdadero arrepentimiento. Lucas 12:8, mi amado hermanos. ¿Qué dice? Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Está hablando de una confesión pública. ¿Cómo dicen estos liberales, estos teólogos turros? Que no hay que hacer una confesión de fe. Lucas 12:8 lo dice o no lo dice. Lo dice. Entonces, la confesión es pública de lo que ya se recibe por la fe. La confesión te lleva a la salvación con un resultado pleno de lo que ha sucedido en nuestro interior. Esa confesión se hace pública. Tiene como resultado la salvación. Y como otro resultado, mi amor hermano, algo pleno, algo extraordinario que pasó en nuestro interior. ¿Dónde trabaja Dios con el hombre? Adentro de su corazón, en el alma. Ahí trabaja Dios, en el alma, no en tu carne, en el alma. Ahí trabaja el Señor. Ahí es donde se mueve el arrepentimiento sincero y el arrepentimiento hipócrita, de adentro, del alma. Si le hemos confesado de corazón, Él, el Señor, dará testimonio en nosotros con ese cambio interno y externo, ¿verdad? Todo lo que hay dentro
se va a hacer manifiesto afuera. Si en ti todavía hay malas palabras, cualquier momento va a salir de adentro esa mala palabra. ¿Y por qué va a salir esa mala palabra? Porque estás mal, no te has arrepentido de corazón, no hay nada de presencia de Dios en tu vida. Si salen esas malas palabras, si sale el odio, si sale el rencor, si sale la indiferencia, miras al hermano, le miras la boca, le miras la cara, o ya hipócritamente le das la mano, todo chévere, Dios te bendiga, varón, bien, me gozo en verte. Y cuando te vas por acá, ¿qué le dices? Ojalá te mueras. ¿Sí? Y desearle la muerte a un hermano o una hermana, ¿qué dice que es? Un homicida, un asesino. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que ser diáfanos y transparentes, sinceros. Arrepentimiento sincero. Olvidar todo. Fuera. Porque si yo revivo eso, mi corazón se va a llenar de amargura. Sí, se llena de amargura. Y al llenarse de amargura se hace duro el corazón. ¿Quién endureció ese corazón? Dios. No, mis propios actos. Mi propio no olvidar aquella falta que tal vez me hicieron, aquella ofensa que tal vez me hicieron. Solito endurece mi corazón. Oiga, mi amado, y cuando se endurece el corazón, Dios mío, Dios mío. Eso sucedió hace años, yo escuché un testimonio. La esposa, un hogar cristiano, el esposo le había engañado a la esposa cristiana. La esposa era la que predicaba la palabra, el esposo era más quieto, trabajaba pero era cristiano. Lo que pasa es que el esposo le traicionó, le perdonó al hermano. Hermano y la hermana no lo perdonó. No lo perdonó. No lo perdonó. Se murió, se fue al infierno. Eso dio un testimonio de un hermano que fue al infierno y Dios le mostró a la hermana, mira, ella fue la que no perdonó al esposo. Ella está aquí porque no perdonó al esposo, la presencia le dice. ¿Ah? O sea, se llenó de amargura, de rencor contra el esposo. No le quiso perdonar de corazón. La carita cayó en el infierno. ¿Ah? Hermanito, hermanita, pide perdón si hay que pedir. ¿Ah? ¿Quién se quiere ir allá abajo? Para eso mejor un libro de corazón, en el libro de la condenación eterna. Pues. Amén o no amén, hermano. Porque cuando tú vayas allá abajo, nadie te va a sacar. Ni el pastor, ni el papa, ni el abogado, ni las abogadas que tú tengas te van a sacar, ni tus amigos, nadie te va a sacar. Ni el apóstol, ni el evangelista, nadie te va a sacar ya. Está establecido el juicio una sola vez. La muerte y después el juicio. Entonces hay que estar, mi amado hermano, atentos. ¿Ah? Para evitar ese lugar de tormento. Es horrible ese lugar. Es horrible. Porque a mí me llegó el Señor a mí. Es horrible, mi amado. Entonces, mi amado hermanos, si no hay confesión con nuestros labios, no hay salvación. Eso tomamos de Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y si no hay esa confesión con los labios, ¿qué pasa? No hay salvación. Amén o no amén. Romanos capítulo 10, versículo 10. Por eso es que le digo, si no hay confesión con nuestros labios, no hay salvación. O sea, si tú y yo no tuvimos esa confesión con nuestros labios, no hay salvación. Porque la confesión es con nuestros labios, con la boquita, con la trompita. Entonces Dios manda a todo hombre, al hablar del hombre, hablamos de la mujer, que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Estamos hablando del arrepentimiento en los gentiles y en los cristianos. Pero Dios, ahí habla de un alto, pero Dios hace un alto de misericordia. Pero Dios hace un alto de misericordia.
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no habla de ignorancia de salvación. No es que yo no ignoraba eso, no, ya no te predicaron el Evangelio, te hablaron del Evangelio. No es que yo soy ignorante para esos temas que ustedes hablan, no, ya. Aquí te predicaron y no quisiste, te perdiste. Te sorprendió la muerte a la paridad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a todos los hombres, a los gentiles y a los cristianos. Manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice? Que se arrepientan. Tenemos que arrepentirnos, aún de lo que tal vez no hayamos hecho. Esdras, cuando fue a orar para levantar el muro en Israel que estaba desolado, él confesó los pecados del pueblo. Él mismo se hizo: Señor, yo he pecado, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Yo y mi pueblo hemos dejado tus mandamientos. Aunque Esdras es un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios, pero él ocupó ese lugar. ¿Por qué? Porque somos hombres pecadores. La diferencia es que somos arrepentidos, cambiados y transformados, pero siempre vamos a hacer algo de Dios. Y Esdras tomó el lugar del pueblo. Señor, perdóname, porque hemos pecado en contra de ti. Él se puso en primer lugar. No, es que él es el que pecó, yo no, a él dale, a mí no. Un año reconoce, si tú estás viviendo bien para mí también, únete ahí, perdóname, Señor. Yo y tu pueblo hemos pecado. ¿Cuántos hacen esa oración así? Claro, pues si yo cuando voy a orar hago lo mismo. Padre, perdóname a mí primero. Mira tu pueblo. Mis rebeldones, cabezones, Padre. Perdónanos, Padre. Haz misericordia. No pongas tu mano sobre nosotros, mi amigo. Tu misericordia es más grande que los cielos. Eso le oramos al Señor. Pero tenemos que ponerlo en primer lugar para que hallemos gracia y misericordia de Dios. Dele aplauso. En esta semana y la otra semana había un espíritu de sueño, ¿no? No entiendo por qué se duermen los hermanos. Ya después a ver si con unos hermanos vamos a filosofar por qué se duermen los hermanos. Ay, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios demanda que dejen el pecado, o especifiquemos más claro. Dios demanda que dejemos el pecado. La idolatría. El pecado es idolatría también. O sea, queremos media vuelta a ese pecado y lo miremos a Él. Voltémonos del pecado y voltémonos a Él. Sigámonos a Él. A Él. Pero muchos no lo están haciendo. Muchos no lo están haciendo. Serio, muchos no lo están haciendo. Qué pena será, pues, cuando despierten, ¿a dónde se irán los benditos? Y sigue diciendo, mi amado hermano. Romanos capítulo, ya vimos eso, ¿verdad? Dice, mis amados hermanos, Hechos 17:31, más abajo. Por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo, miren lo que dice, en la cual juzgará al mundo, todo cristiano que ama el mundo, que idolatra al mundo, está catalogado aquí, que va a ser juzgado, el cual juzgará al mundo. Eso habla de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. El juicio entre el gran trono blanco. Ahí está el mundo, ahí están los cristianos, ahí están los pastores, ahí están los evangelistas, ahí están los apóstoles, ahí están los maestros, ahí están los profetas, que se olvidaron de los mandamientos de Dios, de obedecerle. Por lo cual he establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ahí están todos los cristianos que se desviaron, todos los cristianos que no quisieron obedecerle, que tuvieron como hábito la desobediencia. Ahí está. Por lo cual he establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Qué dice?
con justicia. Lucas 8:17. Te va a presentar toda tu vida. Toda tu vida, eso es hacer justicia. Te presenta toda tu vida, todo lo malo que hiciste, toda la desobediencia que hiciste, toda la rebeldía, toda la idolatría, toda la mundanalidad. Te va a presentar. Y tú vas a ver, y aún los secretos de tu corazón que estaban guardados se van a hacer manifiestos en ese día. Y tú lo vas a escuchar. ¿Cómo es eso si nadie escuchó lo que yo dije o lo que yo no pensé? Todo eso va a ser manifestado. Lucas 8:17. Ahí está. Todo lo que tú maquinas en tus pensamientos, todo lo que tú piensas, los cristianos en general, estoy hablando, pero no arranchen, hermano. Todos los cristianos a nivel general. No te convertiste de verdad, todo lo malo que estabas pensando, eso será manifiesto en el juicio al mundo, en el juicio del gran trono bueno. ¿Y qué puedes decir cuando te muestren las pruebas? Vas a sentirte avergonzado, no vas a poder decir nada. Y ahí viene la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Por lo tanto, no quisiste de mí nada, al lago de fuego. Ahora está mi papá para darle una patada adelante. Me acuerdo de mi papá. Por lo cual estableció un día en la cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón que él designó, que él eligió, que él lo puso. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él va a juzgarlo a todos. ¿Por qué lo puede hacer? Porque él fue hombre como nosotros, él venció. Lo que él venció al mundo, a la carne y al diablo, nos lo dio a nosotros para ser vencedores como él es. ¿Amén o no, amigo? Tenemos excusa. Él nos dio de su Espíritu Santo para vencer todo lo que pueda venir. Amén o no. Lo que muchos no quieren, lo rechazan. Por eso que andan como perdedores, andan decaídos, andan haciendo lo malo, qué sé yo, andan derrotados, hermano. ¿Qué se dice esos cristianos derrotados? Cuando van entrando tienen que jalarse las patas, perdóname la expresión, me hago luz. Y se van jalando las patas. Porque ni caminar pueden. Porque les abruma cada el cristiano anda livianito, ¿sí o no, hermano? Anda sin carga, sin peso, anda libre de toda cosa, anda contento, anda feliz. No lo manifestamos, no, tampoco lo vamos a reír como idiotas, ¿no? Va a salir de aquí, no va a meter a la cárcel, digo a la cárcel, al manicomio, pues. Anda como idiota riendo, no, pues tampoco así, pues, ¿no? Muchas veces tenemos cara de locos, pero no somos locos, somos cuerdos para Dios. Den aplausos. Adiós. Entonces, por cuanto estableció un día en la cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Qué dice? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En esa resurrección nosotros creemos por medio de la fe, ¿verdad? Aunque no estuvimos presentes, como les digo. Tú y yo no estuvimos presentes en la resurrección de Cristo. Tú y yo no estuvimos presentes cuando Él anduvo predicando en la tierra. Tú y yo no estuvimos cuando fue la transfiguración. ¿Sí o no? Pero le creemos por la fe del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces el arrepentimiento tiene que ser sincero y no mostrar, mi amado hermanos, hipocresía, sino sinceramente de corazón, pedir perdón de corazón. Entonces ese es el arrepentimiento para el gentil. Ahí marca la conversión desde el inicio de Cornelio. El primer gentil que se arrepintió, ¿cuál fue? Bíblicamente que sabemos, Cornelio. ¿Ah? Romanos capítulo 10, versículo 1 al 48. Entonces dice, cuando se reunieron ahí en el concilio en Jerusalén, entonces oí estas cosas callaron, dice, y glorificaron a Dios, diciendo, los que estaban reunidos ahí cuando Pedro empezó a dar testimonio de que por medio de él
vino la salvación a los gentiles. Porque había judíos que lo acusaban y lo señalaban a Pedro. ¿Cómo te vas a meter en casas de incircuncisos? En casas inmundas, ¿por qué te vas a meter? Pero no sabían que era el propósito de Dios y donde Cornelio y esa familia para que Dios lo salve. Pero ahí estaban los acusadores, los señaladores. Si te mal, que te metas ahí en esos impíos perros sucios. ¿Sí? O sea, ahí dice, pues entonces oye estas cosas de lo que Pedro habló. Pues usted lee ahí Hechos capítulo 10, versículo 1 al 48, ahí usted va a entender lo que le estoy diciendo. Ahora lo lea. Entonces oye estas cosas, dice que ellos callaron y glorificaron a Dios, diciendo estos judíos religiosos hipócritas, mala gente, de manera, y los judíos que estaban ahí en ese concilio eran cristianos convertidos, judíos convertidos al cristianismo. ¿Sí ve? Desde la iglesia primitiva ya había hipócritas y fariseos no arrepentidos de corazón. Diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Algunos reconocieron y se dieron cuenta que verdaderamente Pedro fue usado por Dios para entrar en esa casa inmunda. Otros tal vez se quedaron con la duda, pero en su corazón no arrepentido. ¿Usted cree que esa gente que no se arrepintió bien, que ya les dio el testimonio y todo, no se quedaron con esa secuencia de seguir señalando? ¿Ah? Bien, hermano. Es que en una congregación no todos están arrepentidos y convertidos de corazón. Amén, hermano. No todos. No todos. O sea, que era arrepentimiento de corazón verdadero. No me acuerdo de lo que me hiciste. No me acuerdo. Viene a recordar a otra persona. No me acuerdo, varón. Vaya por allá. Mira lo que te hizo la hermana. No me acuerdo. Vaya por allá. Eso es lo que tú tienes que hacer. Para que no te lave el mate, el hipócrita, el fariseo. Amén, mis amados hermanos. Entonces, el arrepentimiento es de corazón. No me acuerdo de lo que me hiciste. No me acuerdo de lo que pasó. No me acuerdo nada. Y el amor sigue manteniéndose en ti. Se sigue siendo más fuerte para seguir amándolo. Al que te ofendió, al que te insultó. ¿A cuántos no le han insultado en la revoltada a la mamita? Tremendos poemas que te han dado a la mamita. ¿A cuántos no le han dado poemas a la mamita? ¿Ah? A todos nosotros nos han insultado esos poemas a nuestra mamita. ¿Sí o no? ¿Pero qué hacemos nosotros? Los amamos. Y no me acuerdo. Olvídate tú de eso, yo no me acuerdo. Pongámonos de pie, no me acuerdo.